Satsang significa literalmente el encuentro con la verdad, o reunión con sabios, o encuentro con las personas, con otras personas que estén buscando paz, felicidad, liberación, que tengan una aspiración espiritual. Entonces es la unión con estas personas que nos ayuda muchísimo a permanecer en la práctica espiritual, a tomar determinaciones para cambiar y a ser como firmes y fieles a lo que decidimos hacer. Entonces nos ayuda mucho pues, el encuentro con personas que estén buscando lo mismo. Entonces el satsang de hoy, bueno, mi nombre es Ishwari, para quienes no me conocen. Y pues pensando como un poco en qué tema normalmente en el satsang, entonces hacemos meditación, hacemos unos cantos como hicimos, y luego se comparte una lectura o se habla de un tema específico. Entonces hoy pues pensando como que compartir, pues hay un tema que está muy de moda y que pues realmente es algo que siempre estamos buscando y hasta siempre estamos cantando, lo cantamos muchas veces, y es la paz. La paz. La paz. Entonces, bueno, hoy quiero compartirles un poco sobre la paz, porque pues igual yo la verdad no veo noticias. Sin embargo, me he enterado un poquito pues del proceso de paz, no sé mucho. Apenas pues preparando el satsang empecé a leer un poco más. Entonces, bueno, quería como simplemente compartir también la visión desde el yoga, y aunque muchos pues practicantes del yoga sabemos cuál es la visión del yoga de la paz, que es de hecho el eslogan de Atman Yoga, y es alrededor de alguien que está en paz y acaban los conflictos. Hoy quería retomar también un poquito sobre pues, la situación particular en Colombia, no hablar pues como de la paz en general, sino como tomar un poquito el tema de lo que está sucediendo históricamente, con lo que estamos viviendo todos en este momento. Entonces lo primero que quiero compartirles es qué es la paz, de acuerdo a Swami Shivananda. Swami Shivananda es el maestro de esta tradición, es quien vemos a este lado, y pues un yogi realizado, entonces es su visión desde su experiencia, qué es la paz. Entonces voy a compartir lo que él nos dice que es la paz. La paz es un atributo divino, es una cualidad del alma, no puede permanecer en las personas avariciosas, llena el corazón puro, abandona a la persona pasional y huye de la gente egoísta. Es el ornamento de la paz. La paz es un estado de quietud, consiste en estar libre de la perturbación, la ansiedad, la agitación, el descontrol o la violencia. Es armonía, silencio, calma, reposo, descanso. Específicamente significa la ausencia o el cese de la guerra. La paz es el estado natural y feliz del hombre. Es su derecho de nacimiento. La guerra es su desgracia. Todo el mundo desea la paz y la reclama, pero esta no llega fácilmente, e incluso lo hace, pero no dura mucho tiempo. Entonces, dentro de la visión del yoga, dentro de la filosofía del yoga, pues una desde la filosofía es que todos somos uno y que Dios está dentro de nosotros, que nosotros somos Dios, que Dios habita en cada uno de nosotros y que todos somos ese cuerpo pues, de Dios. Entonces vamos a hablar un poco sobre la paz interior. No puede disfrutarse de una seguridad perfecta y una paz plena en este mundo, pues este es un plano relativo. Todos los objetos están condicionados por el tiempo, el espacio y la causalidad. Son perecederos. ¿Dónde puedes entonces buscar una seguridad plena y una paz perfecta? Puedes hallarla solamente en el ser inmortal. Él es la encarnación de la paz. Él está más allá del tiempo, del espacio y la causación. La paz verdadera y más profunda es independiente de las condiciones externas. La paz verdadera y perdurable es la quietud maravillosa del alma inmortal interna. Si puedes descansar en este océano de paz, todos los
ruidos habituales del mundo difícilmente pueden afectarte. Si penetras en el silencio o en la calma maravillosa de la paz divina, silenciando la mente bulliciosa, refrenando los pensamientos y abstrayendo los sentidos que tienden hacia el exterior, todos los ruidos molestos se desvanecerán. Ya puede haber coches pasando por la calle, niños gritando a voz en grito, trenes que pasen cerca de tu casa, carros, molinos funcionando en la vecindad. Ninguno de esos ruidos te molestará lo más mínimo. Para terminar con Swami Shivananda, pues por ahora nos va a hablar de la paz, que es vital para el crecimiento. Entonces hemos escuchado que la paz es nuestra naturaleza, nuestro derecho de nacimiento, es nuestra verdadera esencia. Vamos ahora a ver qué nos dice acerca de la importancia para el crecimiento. La paz es la posesión más codiciada de esta tierra, es el mayor tesoro de todo el universo. La paz es el factor más importante e indispensable para todo crecimiento y desarrollo. Es en la tranquilidad y en la quietud de la noche cuando la semilla surge lentamente del suelo. El capullo abre en la profundidad de las horas más silenciosas. Así también, en un estado de amor y de paz, las personas evolucionan, crecen en sus respectivas culturas y desarrollan la civilización perfecta. En la paz y la calma se facilita también la evolución espiritual. Entonces, cuando hablamos de paz en yoga, cuando hablamos de esta cualidad que es nuestra verdadera esencia, hablamos que la paz se consigue cuando cada uno de nosotros encontramos la paz. Decía Swami Vishnu es el maestro fundador de Shivananda Yoga, de esta escuela, y Swami Vishnu fue un hombre que hizo muchas misiones de paz, fue un yogi, creó muchísimos centros de yoga, pues fue un hombre supremamente líder de la paz. Porque cuando escuchamos eso a veces podemos pensar como, pues eso es muy utópico, ¿cierto? Y podemos pensar como, bueno, para encontrar esa paz nos debemos ir como al Himalaya o a una montaña y encerrarnos. Y Swami Vishnu es un gran ejemplo que no es así. Él fue una persona muy activa y hizo muchísimas como misiones de paz. Entonces, Swami Vishnu da un ejemplo muy bonito para representar y para darnos a entender cómo conseguir realmente la paz. Y él decía, si tenemos una camisa de algodón, una tela de algodón, y queremos que se vuelva seda, ¿cómo hacemos eso? ¿Se les ocurre algo? Tenemos una tela de algodón y queremos que se convierta en seda. ¿Qué puede ser? Ajá. Miren que eso sería como magia, ¿cierto? Pues como de algodón pasó a seda. Swami Vishnu decía, la única forma que la tela de algodón se vuelva seda es cambiar hebra por hebra de algodón por una de seda. Y eso quiere decir que cada una de las almas que hacen parte de este cuerpo encuentren su paz interior y así todo el mundo va a encontrar paz. Entonces esa es la propuesta desde el yoga. Ahí, antes de comenzar a entrar un poquito en el tema particular pues, de la situación de Colombia, quiero que tengamos pues como muy presente esto, y es que pues porque a veces suena utópico y a veces dicen como sí, pues esos que se dedican al yoga o esos que hacen práctica que encuentren la paz, y las personas siguen pues como luchando afuera para encontrarla. Entonces, como recordar muy bien este paralelo, este ejemplo que nos da Swami Vishnu, que realmente si somos parte además de un organismo, somos como una célula de un organismo más grande. Si cada una de esas células está sana, pues todo el cuerpo va a estar sano, de lo contrario pues no va a ocurrir. Entonces, quise tomar algo de un periodista, escritor, se llama William Ospina, acerca de la situación pues actual. Pues yo la verdad cuando empecé a leer y a enterarme un poquito, de hecho empecé como a enterarme un poco cuando Juan Felipe y Catalina, que son budistas, fueron a Atman Yoga y nos contaron acerca de su experiencia con los jóvenes desmovilizados. Aquí pues en Medellín han llegado algunos jóvenes desmovilizados y ellos trabajan directamente con ellos. Y ellos nos contaron su experiencia y para mí fue muy conmovedor
la visión de ellos como budistas pues, y su práctica. Entonces, y ellos decían que en este proceso de paz había unos elementos muy espirituales, había elementos como el perdón y elementos pues a mí el más importante es el perdón, y desde el budismo y también desde el yoga es como reconocer y darnos cuenta que esa guerra pues la hemos hecho todos. Si somos uno, pues somos uno para lo bueno y lo no tan bueno. Entonces cada acto que hacemos pues afecta a ese organismo, a ese cuerpo que somos todos. Entonces cuando hablamos de la guerra, pues todos tenemos diferentes edades y creo que la hemos vivido de una forma pues diferente, ¿cierto? Para algunos pues como es histórico, pues leí hoy 50 años, luego leí 65 y luego 80, no sé exactamente hace cuánto pues está la guerra, pero bueno, es más de 50 años. Y pues todos de alguna forma somos parte, o sea, solo desde el yoga, si reconocemos que todos somos uno y que nada está desconectado y que cada una de mis acciones afecta al todo, somos parte de ese producto que es la guerra. Y pues si pensamos un poquito también, somos parte de esa guerra pues al callar, al cerrar los oídos, al haber callado, al no haber escuchado, o sea, de muchas formas hacemos parte de esa guerra, porque siempre ponemos esa guerra fuera y como lejos, pero no nos damos cuenta de cómo cada una de nuestras acciones ha hecho que ese sea pues el resultado. Y así como cuando dice Swami Vishnu que cada una de esas hebras se debe cambiar para que se pueda dar ese resultado de la paz, pues de esa misma forma construimos la guerra, poniendo esas hebras de algodón, por ejemplo, si suponemos pues que el algodón sea como la guerra pues, o ese estado, cada uno puso de alguna forma su granito de arena, y por eso es la propuesta que cada uno pues cambia adentro para que el resultado sea otro. Entonces, leyendo a William Ospina me gustó mucho en muchos sentidos, y uno de los sentidos es que es un periodista, un escritor, pues que no es el único, he leído de varias personas, he visto algunos videos, dan elementos muy del yoga, que me parece, no los profundizan del todo, pero los nombran, y me gustaría pues como rescatarlos. Entonces, bueno, primero hablan de la justicia, no conozco bien el polo 1, el polo 2 y esas cosas, pero él dice que cuando las guerras no terminan con el triunfo de un bando y la derrota de otro, sino que la guerra termina con un acuerdo de buena voluntad de las partes, no se puede pretender montar un tribunal que administre justicia sobre la interminable lista de horrores y de crímenes que hilo tras hilo tejieron la historia. Entonces hay un elemento, y es administrar justicia. Si somos conscientes de lo que hemos hablado desde la filosofía del yoga, ¿qué podría significar decir qué es justo y qué no es justo? ¿Qué es esa acción? Muy enredado. Es juzgar, o sea, pretender que hay un bando de buenos y otro bando de malos es juzgar. Y si retomamos que todos hacemos parte de eso, como diría Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces pues realmente es muy fuerte pretender hacer justicia, y como dice él, pues en esa interminable como historia, porque aunque a muchos no nos haya tocado directamente en el campo, pues o aquí mismo en la ciudad, que hay guerra también, indirectamente nos ha tocado a todos, pues desde la violencia más evidente, que puede ser un robo, un asesinato, me acuerdo del tiempo de las bombas, pues la violencia se ve reflejada en lo que vemos en la sociedad, en los indígenas en la calle, en las personas pues, con la droga, o sea, en toda la expresión de la sociedad se ve como el resultado de esto, y de alguna otra forma pues nos afecta. O sea, si solo vamos un poquito a los padres, por ejemplo, si vivieron en el campo, hay historia pues y tela para cortar para la mayoría de los colombianos, pues es algo que no es externo a nosotros y que puede ser pues muy palpable. Entonces ahí pues como recordar y tener presente qué significa eso de ponernos
pues a juzgar, a decir estos son los buenos y estos son los malos. Y dice William Ospina que lo que hay que hacer con estas guerras, dice él, propone, es pasar la página. Y dice, eso no significa olvidar, sino todo lo contrario. Dice, elaborar el recuerdo, reconciliarse con la memoria. Como dice el poema Después de la guerra, de Robert Graves, cuando uno sabe que la guerra ha terminado, ya puede mostrar con honor las cicatrices y hasta abrazar al adversario. Entonces, pues es muy fuerte, simplemente a mí de verdad me conmueve mucho esta posición, que sé que es de muchos, pues que se está como moviendo esa energía en el país y en el proceso, y es de perdonar. Dice que todos, si hacemos parte de esto, pues todos necesitaríamos pedir una reparación, porque pues hemos sido afectados. Si existe una ley de víctimas y toda una teoría, pues preguntaríamos como, pues ¿quién no ha sido entonces víctima? Todos deberíamos ser pues reparados, ¿cierto? Dice, por ejemplo, basta retroceder hasta la infancia de los monstruos para encontrar unos niños espantados. Cuando Juan Felipe y Catalina nos contaban un poco de las historias que encontraban allá con estos jóvenes reinsertados, nos contaban cosas muy duras. A mí se me quedaron muchas. Una de ellas es que ella contaba que ellos desde chiquitos lo único que aprendieron fue a matar, y que eso era lo que pues les felicitaban. O sea, uno a los 5 o 6 años, el que arme más rápido el fusil es el mejor. No conocieron nada más. Entonces a mí me conmueve mucho, y si pensamos pues que realmente son colombianos, son nuestra familia, que eso no es gratuito, que fue su historia, y que así como les pasó a ellos nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros. Contaba, hay una que me impresionó mucho, y es como ellos hacen meditación y están pues en un proceso bien bonito y bien fuerte, y como a un chico, por ejemplo, se le hacía agua a la boca en pensar en la sangre, pues en querer matar. Tenía eso en su sangre y en su sentir, porque así fue, esa era su vida. Decía que había un chico que era el mejor pues francotirador que podía existir, y que pues que es muy fuerte el proceso de reinsertarse a esta sociedad, porque juzgamos y porque tenemos miedo, y él pues realmente si quisiera podría ser millonario y tener mucho éxito, si eso fuera lo que quisiera, siendo el mejor francotirador en cualquier otro país, y hacer todo un proceso de perdón y de él mismo entender cuál fue su situación, pues y reinsertarse en esta vida, pues en esta sociedad, donde además pues no sabe si no hacer eso, y lo mejor que hace, pues pensar por ejemplo en dónde va a trabajar, quién le va a dar trabajo, pues es una cosa que es muy tensa y muy compleja, muy compleja. Entonces, bueno, ellos realmente dan mucha esperanza en lo que trabajan, porque van realmente al fondo, y al fondo, a la causa pues de fondo, y a sanar pues desde ahí. Entonces, bueno, para seguir con William y hablando como de esto de la guerra, que es pues lo contrario a la paz, dice, todos somos responsables, y se enumeran pues los crímenes. Dice, hemos sido parte de la construcción de este orden absurdo, excluyente, mezquino, que hemos tolerado entre todos, y del que todos somos responsables. Enumerar los crímenes no pondrá fin al conflicto. La guerra, más que un crimen, es una gran tragedia, y más importante y urgente que castigar sus atrocidades es corregir sus causas. Entonces, bueno, vamos a, pues ahí es como quería como un panorama desde un punto de vista y con esos elementos pues como del yoga, y hay un elemento que es el perdón. Entonces dice, dice este elemento, me parece muy yogi, y es que ahora comprendemos, después de este panorama, pues que un pueblo no puede sentarse a esperar a que llegue la paz, que es necesario sembrar paz para que la paz florezca, que la paz es mucho más que una palabra, y que hay que saber que lo que rompe primero la paz es el egoísmo. Entonces ahí pues va como al fondo y a la causa pues de todos nuestros problemas pues desde el yoga, que es una de las causas pues mayores es el egoísmo.
Y cuando dice que no podemos esperar, pues sentarnos a esperar la paz, para mí es como la ley del karma. La ley del karma es, yo no puedo esperar recoger aguacates si sembré lulo, ¿cierto? Pues la semilla que yo sembré, ese va a ser el fruto que va a salir. Entonces, de eso pues, o sea, nos habla de cómo son las semillas que debemos empezar a sembrar para que realmente esa paz florezca, pues que no, tampoco es de un momento a otro, y dice Shivananda y lo dice también él, la paz no se firma pues en un papel, y lo sabemos, porque si sabemos que hay que cambiar cada hilo de esa tela, pues sabemos que no se firma solo con, no se gana y no se logra solo con con firmar un papel. Sin embargo, por eso rescato pues todos estos elementos que siento que están pues dentro del proceso. Y uno de los que más me parece bonito es lo del perdón. Y dice: no hay ceremonia más difícil y más necesaria que la ceremonia del perdón, pero es el pueblo el que tiene que perdonar, no la dirigencia mezquina ni la guerrilla que tomó las armas contra ella. Y sin embargo todos tendremos que participar, humilde y fraternalmente, en la ceremonia del perdón. Si con ello abrimos las puertas a un país distinto, más generoso, que deponga las armas fratricidas, que abandone los odios y que construya un futuro digno para todos, pero sobre todo un futuro de dignidad para las que siempre fueron postergados. Entonces, terminando ahí como ese panorama, pues desde esa visión que sé que está dentro del proceso de paz que estamos en este momento, hay algo que quiero leer de Swami Shivananda, y es como pues realmente la política, pues y lo que conocemos actualmente como política, y esa reforma social, pues como la conocemos, no contribuye a la paz, y es el impacto de la política y la reforma social. Entonces dice Swami Shivananda que todos estos ismos, socialismo, comunismo, pues cualquiera de todas estas pues como medios que se han buscado en la historia y que se han propuesto, no han logrado ninguno la paz. Y dice él que porque pues realmente lo que hay detrás de eso es egoísmo, es además creer que esa es la solución y que no hay ninguna otra, y excluye pues a las demás. Dice que muchos trabajan hoy en día en la promoción de la paz, sin poseer esta en sus corazones. Es la vanidad del hombre la que le arrastra a reformar una sociedad sin antes reformarse a sí mismo. Engreídas se encuentran, se produce la fricción y la disputa. ¿Cómo pueden los ciegos conducir a ciegos? La política tiene su base en la sociología, y la sociología tiene su base en el desarrollo individual y personal. El desarrollo personal está gobernado por la filosofía y la religión que cada hombre sigue. La filosofía de Oriente considera al hombre como la unidad. En ella se pide al hombre que se perfeccione. Entonces, esta parte pues nos habla que la política está basada en la sociología, y la sociología tiene su base en el desarrollo del ser individual. Y desde la visión pues yógica, el ser individual es pues Dios, es todo. Entonces de ahí pues como esa claridad que es encontrando la paz en cada uno, que vamos a encontrar la paz. Hay algo que es pues porque la paz se nos es difícil encontrar hasta pues en nosotros mismos, en nuestras propias relaciones. Es algo pues que también no es que uno diga si la paz está dentro de nosotros y bueno, vamos a encontrarla ya. Es nuestro camino pues de estar aquí, realmente es nuestra esencia y estamos desconectados de nuestra esencia, y es como el camino de la vida encontrar esa paz. Y ¿por qué la propuesta desde el yoga que primero debemos cambiar nosotros para poder transformar el mundo? Porque lo que experimentamos afuera es un reflejo de lo que tenemos adentro. Eso también es parte de la filosofía del yoga. Entonces es como si yo me mirara al espejo y tuviera la cara sucia y pretendiera que limpiando el espejo yo me voy a limpiar. Esa acción es pretender y creer que cambiando los políticos y cambiando las leyes y cambiando todo afuera se va a organizar, sabiendo que la cara está sucia y no es el espejo. Entonces la acción ahí es limpiarme, pues la acción realmente pues correcta, en el sentido pues que eso sí es lo que va a limpiar, es limpiarme a mí,
es encontrar la paz dentro de mí. Si no, estamos en un espejismo, realmente, creyendo que limpiando el espejo nos vamos a limpiar. Estamos creando constantemente el mundo que vemos afuera. Todo lo que vemos en el exterior es simplemente el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Por lo tanto, cambiar el mundo desde afuera es tan utópico como limpiar este espejo. Por eso entonces esta propuesta y tener muy claro que limpiarnos, que encontrar la paz, no implica irnos a una cueva y ser pues monjes y retirarnos pues de la sociedad. Realmente es primero reconocerlo, pues realmente ver, sentir, convencernos que la paz está dentro de nosotros y pues elegir cómo encontrarla. Existen muchos caminos, muchas formas para hacerlo. Entonces, primero es darnos cuenta, de verdad convencernos que esa es la solución. Y una forma de convencernos, pues esto del espejo es una forma muy importante y a medida que lo practicamos pues lo vamos a poder reconocer. Con un ejemplo súper básico, como si una situación me molesta, como que estoy en la oficina y tengo un jefe y todo el tiempo me estoy quejando y que el jefe me la tiene montada y que todo el tiempo me está gritando y todas estas cosas. Si nos damos cuenta que realmente eso que me sucede afuera es un reflejo de mí, que lo que tengo que cambiar soy yo, es mágico. O sea, de verdad, es estar parado en el espejo y todo el tiempo haber estado limpiando el espejo y limpiándolo y esperando que se me quite el mugre. Cuando yo empiezo a darme cuenta que soy yo, me limpio y de ahí sí realmente pasa pues eso. Y no es para friquearse o ponernos como víctimas o victimarios, es ser responsable de nuestras acciones. Y a mí me parece una buena noticia, muchas veces nos puede parecer muy mala noticia, como ay, hijo de madre, todo lo que creí que era afuera ahora es mío, me espanté y qué susto. Para mí es una buena noticia porque no depende del otro. O sea, la buena noticia es que depende solo de mí, donde dependiera del otro, ¿quién vale? Hay que esperar que él quiera, que él pueda, que de pronto. O sea, la mejor noticia es esa porque depende solo de mí. A medida que yo me limpio, lo que pase afuera va a cambiar. Mi realidad va a cambiar y lo pueden experimentar cuando logren pues ser conscientes en la situación, en el momento en que les suceda, decir, no, mi amiga me lo enseñó, que le pasó y me gusta mucho porque me hizo caer en cuenta de esto de una forma práctica, y es como cuando, por ejemplo, me siento que me tratan mal, ¿cierto? Y que me están como encima de mí, bueno, ese tipo de cosas de jefe o que me rechazan o lo que sea. Por ejemplo, pensar, yo en otro momento hice sentir a alguien eso, porque es que si yo estoy sintiendo eso, estoy recogiendo el fruto de una acción. Dentro de pues, la jardinería kármica y dentro de la filosofía del yoga es súper claro que cada cosa que experimentamos pues es un fruto de una acción que yo hice. Entonces eso me da compasión, pues me hace como sentir diferente. O sea, si yo hice sentir a alguien tan mal como yo me estoy sintiendo, pues, o sea, me perdono y pues prometo no volverlo a hacer y voy a ser más consciente de no hacerlo, porque es un fruto de algo que yo sembré. Entonces, esos momentos pues como críticos en la vida siempre nos están dando un mensaje y nos ayudan a pues actuar diferente y a sembrar otras semillas. Entonces, pues pensando en esto y como teniendo ese panorama pues de la unidad, de ese reflejo, de esa realidad que va afuera, es el reflejo de lo que tengo adentro, pues no hay otro camino que encontrar la paz adentro para poder encontrar la paz afuera. Entonces voy a leer de Swami Shivananda la reforma individual y la transformación social, que nos habla de esto. Dice: refórmate a ti mismo y la sociedad será reformada por sí sola. Expulsa lo mundano de tu corazón y el mundo cuidará de sí mismo. Expulsa al mundo de tu mente y el mundo estará en paz. Esa es la única solución. Esto no es pesimismo, sino un optimismo glorioso. No es escapismo, sino el único modo de afrontar la situación. Si cada hombre intentara trabajar por su propia salvación, no habría nadie que creara problemas.
Si cada hombre intentara trabajar por su propia salvación, no habría nadie que creara problemas. Como que era importante, lo repetí. Si cada hombre se esforzase con todo su corazón y toda su alma en practicar la religión o el sadhana, la práctica espiritual para alcanzar la realización de Dios, le quedaría muy poca inclinación y muy poco tiempo para ocasionar disputas. Habría entonces paz automáticamente en la tierra. Bueno, entonces, por último, pues como compartir un poquito pues de la práctica, de la importancia de la práctica espiritual. Dice Swami Shivananda como el papel de la religión, y la religión pues es la que cada uno siga. Dice, les voy a leer literalmente porque es muy bonito: el cristianismo piensa, habrá paz y todo el mundo abraza el cristianismo. El musulmán piensa, habrá paz y todo el mundo abraza el islamismo. Este es un concepto erróneo. ¿Por qué lucha la gente en el mundo? ¿Por qué luchan los católicos y los protestantes? ¿Por qué luchan los saivistas y los vaisnavistas? ¿Por qué luchan los hermanos entre sí? Hay que cambiar el corazón. La codicia y el egoísmo deben perecer. Solo entonces habrá paz en el mundo. La gente habla meramente de la religión, pero no está interesada en practicarla y vivirla. Si los cristianos viviesen según el sermón de la montaña, si los budistas siguiesen el noble sendero óctuple, si los musulmanes siguieran verdaderamente las enseñanzas del profeta, los hindúes conformasen su vida de acuerdo a las enseñanzas del Señor, y los santos y los sabios, habría paz en todas partes. La paz, para que sea duradera y constructiva, ha de lograrse a través de Dios. No puede haber paz fuera del Señor, fuera de Dios. Dios es la paz. Arraígate en la paz de Dios, entonces estarás preparado para irradiar la paz. Entonces aquí es pues la invitación de Swami Shivananda a hacer una paz activa, porque hacer la paz activa es buscar estar en un estado de paz. ¿Y cómo es de fácil para nosotros perder la paz día a día? Podemos levantarnos con el propósito de estar en paz. ¿Qué significa paz para nosotros? Como algo pues que podamos palpar día a día. ¿Qué pueden llamar ustedes paz? Si en la mañana dicen, hoy que nada perturbe mi paz, ¿qué sería esa paz? Ausencia de conflicto. Ausencia de conflicto, felicidad duradera, buena voluntad hacia los demás, permanente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan fácil es durante un día, un solo día? Es fácil. A ver, yo mis iluminados. Es difícil, ¿no? A mí me parece muy difícil. La verdad, por más que sea el propósito diario, no pasa un día que haya una perturbación que se expresa afuera y que está dentro. Entonces, la invitación es la práctica espiritual. Y miren, él dijo, Swami Shivananda dijo, si soy seguidor de Jesús, y lo que nos pasa es que culturalmente también pues como la espiritualidad, la religión, pues para mí era por ejemplo ir a misa los domingos, ¿cierto? Entonces como acordarme que Dios existe los domingos, que iba a la misa, y no era muy práctico, sin decir que el cristianismo no sea práctico, hay quienes lo siguen de corazón, y como dice él, quien sigue por ejemplo el sermón de la montaña, y si lo leyéramos, pues clarísimamente podríamos encontrar mucha paz y mucha práctica para encontrar la paz. Entonces desde el yoga, quiero hablar un poquito específicamente para terminar, pues la propuesta es la sadhana. Sadhana significa la práctica espiritual, porque si nos vamos por ejemplo con la idea y encontrando la paz en mí, se vuelve muy utópico si no hay un cómo. Pues como que sí, sería bueno, muy querido, muy interesante y todo, pero pues ya mañana a mí se me olvida. Entonces pues hay que adquirir un compromiso con uno mismo, y con uno mismo y con la sociedad y con el mundo entero. Entonces pues la invitación es a elegir una práctica espiritual y aferrarse a ella. A medida que uno practica, puede empezar a experimentar una paz más duradera, y solo cuando empieza a sentir esos saborcitos, esa paz, más tranquilidad, una reacción diferente ante los conflictos, al menos poderse ver, observar, se va a aferrar mucho más a la práctica. Pero para poder que esto suceda, pues hay que practicar un tiempo,
y no es pues 8 días, ni un mes, ni siquiera un año. Realmente la práctica es, pues es toda la vida, porque pues esa es nuestra misión aquí, a eso venimos acá, a encontrar esa paz verdadera, duradera. Entonces, bueno, la invitación igual a quienes comienzan es a conocer esta práctica, y si se conectan, pues a seguirla, y si no, pues seguir buscando como dónde se encuentran, pues se conectan con esa práctica. Existen muchísimas, la invitación es a buscar, y no buscar toda la vida, porque nos podemos pasar toda la vida buscando, y hay una analogía que me gusta mucho, y es como estar buscando agua en el desierto y cavar un pozo para encontrarla, y si cavo muchos pozos no profundizo en ninguno. Es igual con las prácticas espirituales. Entonces la idea es conocer, darnos como un tiempo para conocer, como desde el momento en que despertamos es que nos damos cuenta que aquí no estamos solo para comer, para beber, para pues las cosas más mundanas que conocemos, sino para encontrar nuestra verdadera esencia, pues para experimentar a Dios, para verlo cara a cara. Entonces, darnos un tiempo para conocer prácticas, practicarlas además, porque pues no es solo la teoría, es realmente practicar para experimentar, y profundizar realmente. Solo así profundizamos en ese hueco y podemos llegar al agua, de lo contrario nos vamos a pasar abriendo huequitos. Entonces esa es la recomendación. Y ahora sí, para terminar, hoy me desperté pues pensando en el satsang, y esta semana pues realmente se lo dijo alguien en Atman Yoga, y yo me quedó mucho pues en el corazón, no sé quién lo dijo, y era con lo del voto del sí, del no y eso. Dijo que o sea, si todos en ese sí, pues por ejemplo si votamos que sí, pusiéramos la intención de sí, decido encontrar la paz dentro de mí, habría paz, no mañana ni al otro día que se firme, pero sí es una determinación que podría hacer que a corto, mediano o largo plazo de verdad, con certeza se encuentre la paz. Todo es intención, y por ejemplo para mí ver esto que está sucediendo en Colombia me da mucha esperanza en muchos sentidos. O sea, solo nombrar paz, es que hemos vivido tanto tiempo en guerra que además ni siquiera sabemos que estamos en guerra. Yo me acuerdo cuando vino un amigo de otro país y era súper asustado en ver los militares con esas armas grandes, y para nosotros es pan de cada día, y como que sí, aquí como estar todos pues normal, y eso es tranquilo. Y pensaba, ayer que los vi en San Diego, estaba un poco de hombres armados, pensaba como uno que dice que en Israel están en guerra y le da miedo, y yo conocí gente de Israel y ellos viven así como nosotros, muy tranquilos. Es la costumbre, o sea, uno se acostumbra a vivir en el estado que le presenten, y para uno sabemos que muchos afuera dicen que Colombia qué peligro, que la violencia, y nos hemos acostumbrado a vivir en ello, ¿cierto? A cerrar los vidrios del carro, a ser muy cuidadosos, a vivir en medio de toda esa violencia y esa inseguridad en la que realmente vivimos. Entonces, empezar a nombrar solo el término la paz, o sea, detrás de eso, que haya todo lo que haya. Lo más importante es la intención de cada uno de los que conformamos esta sociedad. Y si podemos empezar a creer, o sea, creer es crear, y si podemos empezar a creer que esto puede pasar, pues puede pasar, y con toda la conciencia que no se va a lograr la paz con firmarlo, se va a lograr la paz cuando todos entendamos que es la paz en cada uno de nosotros, de esa forma, y es aportar con cada acto un granito de arena a que esa paz se dé y se logre. Y lo podemos hacer en cada uno de nuestros momentos, de nuestras relaciones. Todos los días es una oportunidad para crear esa paz y para dejar atrás esta historia de guerra. Bueno, yo creo que ya hemos así. Bueno, vamos a hacer entonces las oraciones finales.